Buenos días, familia. ¿Cómo les va? Mi nombre es Sergio Solera y junto con mi esposa María del Socorro le servimos al Señor en nuestro ministerio de Río, ministerio de familias, ¿verdad? De nuestra iglesia Senti, iglesia local en Alajuela. Es tremendo honor estar aquí otra vez. El Señor me ha dado la posibilidad de compartir con ustedes este mensaje devocional, ¿no? Y para la mañana de hoy, jueves 21, vamos a ver los tres fragmentos, las tres porciones de la palabra de Dios. La primera de ellas es el Salmo 108, la segunda Proverbios 15 y vamos a finalizar con un comentario breve sobre Lucas 17 del 20 al 37. Entonces, todos ahí afiladitos, ¿no? Todos con Biblia en mano, si tiene cuaderno en el cual usted hace sus apuntes también, lo invito, ¿verdad? A que lo haga y que lo siga conmigo. Les digo, vamos a repasar tres porciones bien hermosas de la palabra de Dios a partir de este momento. Entonces vamos a empezar con el Salmo 108. ¿Qué nos dice el Salmo 108? No olviden que cada uno lo lee, ¿verdad? Cada uno lee eh, lo que corresponde para el día, y lo reflexiona, le pide al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos dé sabiduría y revelación principalmente. Y aquí voy a extraer algunos puntos que me parecieron muy, muy importantes y que el Espíritu Santo ha colocado así en mi corazón. Entonces, sobre el Salmo 108, podemos decir que, si bien es cierto, las escrituras no hacen una referencia de qué es lo que está pasando en este momento el rey David, ¿verdad? Al escribirlo, podemos ver cómo el rey David confía plenamente en el Señor, en su Dios, y no en su propio ejército. David durante toda su vida ha sido conocido, ¿verdad? Como un hombre de guerra. Su vida siempre estuvo rodeada de sangre, de muerte, ¿verdad? De batallas. Sin embargo, recordemos, nunca fue derrotado. Y aún en momentos muy difíciles en los que estuvo a punto de morir, ¿verdad? Dios le guardó de sus enemigos y le dio victoria en su poder. Vean qué hermoso, vamos a ver tres versos. Salmo 108, el verso 3 dice, cantaré salmos entre las naciones. Una de las grandes y preciosas, digo yo, características de David fue su abierta devoción a Dios en todo momento. David sabía que toda la gloria, la bendición, el éxito venían de parte del Señor y no de su propia inteligencia y sabiduría, ¿verdad? Por esta razón, él siempre exalta a Papá Dios. Y esto es el primer mensaje, ¿verdad?, que tiene Dios para nosotros. Y es que confiemos en Él, depositemos siempre nuestra confianza y nuestra devoción, nuestro cántico, nuestra alabanza en Él, porque no es que yo logro las cosas en mis propias fuerzas, ¿no? Sino es, y con sabiduría, a través del Señor. El Salmo 108, veamos el 10, dice así, ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? Bueno, David tiene completamente claro quién es su guía, ¿verdad? Su guía es el Señor. En ocasiones creemos que nuestras ideas o digamos nuestros pensamientos son mejores o son muy buenos y mejores que los demás. Sin embargo, qué mejor manera, y esto lo hemos venido también trabajando, de tomar nuestras decisiones que con la guía de nuestro Padre Celestial, recordando que Él tiene un plan precioso para cada uno de nosotros. Entonces, aquí está la segunda cosa que el Señor nos quiere decir esta mañana, ¿verdad? Que aprendamos, ¿verdad? Y sigamos confiando en Él y que Él es nuestra guía. Él es nuestro guía y tiene un plan maravilloso para nosotros. Dice en el Salmo 108, el verso 12, danos socorro contra el adversario. Qué fuerte. Tener enemigos, ¿verdad? No es fácil. Y David era experimentado en estas cosas, ¿verdad? En ocasiones
creemos que una persona puede salvarnos de una dificultad en la que nos encontramos. Sin embargo, definitivamente nuestra confianza debe estar puesta en lo alto, en el Señor, ¿verdad? En nuestro Dios y no en nuestra propia, digamos, en nuestra propia experiencia o inteligencia o en lo que pensemos nosotros. Entonces, leamos el Salmo 108, cada uno, ¿verdad? Y que sea el Señor revelándonos cosas. A nosotros en este momento lo que nos interesa más es ver estas tres grandes cosas. Primero, la confianza siempre que se deposita en el Señor y que de Él viene de todo. Confiar siempre en el Señor, ¿verdad? Que Él es el que tiene un plan precioso para cada uno de nosotros. Y como tercero, ¿verdad? A pesar de que estemos rodeados de situaciones, de enemigos, de lo que sea, entender que Dios nos cuida, ¿verdad? Él es el que trata con cada uno de nosotros y Él es el que nos lleva adelante. Muy bien. Ahora, igual, todos leemos Proverbios 15 y cada uno lo medita, ¿no? Como medita la palabra de Dios, la memoriza, ¿no? También, y le pide al Espíritu Santo que definitivamente le dé, ¿verdad? Le dé sabiduría. Igual que lo hice con el Salmo 108, rescato algunos versos de Proverbios 15. Vamos con Proverbios 15, el 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, ¿verdad? Esto quiere decir que una buena causa será siempre mejor ganada con mansedumbre, ¿verdad? Más que a veces con esa pasión y con esa cosa que a veces nos da, ¿verdad? Por querer salir con nuestras propias fuerzas y tal vez sin decir las palabras adecuadas, ¿verdad? A veces nos salen palabras que no son correctas o convenientes y a veces nos salen palabras de más, ¿verdad? Dice en este Proverbio 15, el 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, ¿verdad? Igual, el que tiene conocimiento debe usarlo en rectitud para el prójimo, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor nos sigue hablando de cómo hay que controlarnos, ¿verdad? Hay que estarnos revisando para controlarnos, que el Señor nos dé sabiduría, ¿verdad? Y que no salgan, digámosle así, que no salgan de nosotros palabras necias. Vamos a ir al 7, dice, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Por ahí va la cosa. Esto es lo que nos quiere recordar el Señor esta mañana. Pedir siempre sabiduría, actuar con sabiduría, ¿verdad? Y cómo el necio, en vez de construir, destruye. Vamos a ver el 13, el verso 13, esto es un clásico, ¿no? Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Qué precioso. El espíritu sombrío, ¿verdad? El espíritu impaciente, el espíritu ingrato. Es ese espíritu del que brota también cierto orgullo y ciertas cosas, ¿verdad? Siempre alrededor de las cosas del mundo. ¿Verdad? Aquí, qué lindo. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor de corazón, ¿verdad? El espíritu se abate cuando está con todos estos temas eh, eh, que no son sabiduría, ¿no? Y que nos alejan de el actuar o de la forma en la que el Señor quiere que definitivamente eh, llevemos, llevemos nuestras cosas. El 29, podemos traerlo aquí, dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Así es, más clarito, ¿no? Jehová está lejos de los impíos, ¿verdad? De aquellos que solo piensan y hacen el mal, pero oye la oración de aquellos que nos consideran justos en la vida. ¿Justos en qué? Justos en su hablar, justos en su actuar, etcétera, etcétera. Dice el 32, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección
tiene entendimiento. Vean esto, este es lindísimo. Y de esto, no sé si recuerdan, de esto hemos hablado mucho y en la reunión del sábado también se tocó, ¿verdad? El que tiene poco, en poco la disciplina, es decir, el que no se deja, ¿verdad? Guiar, el que no se deja disciplinar, ¿no? Por el Señor, el que no oye, el que no oye la corrección, por ponerlo en otras palabras, y más bien el que oye la corrección será siempre una persona de entendimiento. ¿Qué nos quiere llamar entonces el Señor con todos estos pasajes hermosos de Proverbios 15? Mucho, ¿no? Pensar siempre con sabiduría, abandonar las palabras necias, ¿verdad? Revisar mi corazón siempre, ¿verdad? Aceptar la corrección, bajar la guardia, a veces digo yo, quitarnos esa soberbia, ¿verdad? Que a veces nos caracteriza o se presenta, ¿verdad? En cualquier ámbito de la vida, esa que no nos deja escuchar el sabio consejo, ¿no? Esa que definitivamente nos hace una especie de bloqueo. Iba a terminar con esa, pero quiero leer el 33 también. El 33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. El temor del Señor entonces nos dispone, ¿no? A escudriñar en sus escrituras, reverenciarlo, nos da dirección a través del Espíritu Santo. Pero bueno, todo esto cuando depositamos de manera sencilla, humilde, ¿verdad? Eh, Toda la dependencia en la gracia del Señor, ¿verdad? Ahí es cuando seguramente exaltamos a Dios y las cosas empiezan a ir mejor. Olvidaba nada más la palabra justicia, ¿verdad? Andar siempre en todas nuestras cosas en justicia. Muy bien. La tercera lectura, entonces, todos la hacemos, ¿verdad? Nada más yo voy a hablar de algunos versos, todos la hacemos y vamos entendiendo esas grandes generalidades que el Señor nos da a través de su palabra y no crea, algunos igual eh, le revela en su corazón alguna cuestión, alguna circunstancia que pueda estar incluso hasta atravesando. Lucas 17, del 20 a 37, lleva por nombre la venida del reino, el reino de Dios. Entonces, la pregunta que a veces nos hacen, ¿verdad? Las personas que recién llegan, las personas que inician en las cosas del Señor es esa, ¿verdad? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo podemos nosotros los hombres apreciarlo y verlo, digamos? ¿Cuándo se establece o cuándo se estableció, ¿verdad? En todo caso, son esas grandes preguntas, ¿verdad? Donde hay que ir a la palabra de Dios, que el Señor nos revele a través del Espíritu Santo y que lo tengamos bien selladito y bien clarito en nuestro corazón, ¿verdad? Porque el tema del reino de Dios es un tema, digo yo, transversal, ¿no? En toda la escritura, toda la palabra de Dios y es clave para entender la palabra de Dios y también para entender todo lo que es el Evangelio y entendiéndolo en mi corazón, bajándolo, ¿no? Llevarlo a todos aquellos que seguramente todavía no han escuchado de las buenas nuevas, ¿verdad? Que se pregonan en todas estas hermosas escrituras. Bueno, hay algo importante, ¿verdad? Entender es que desde el principio Dios, como lo vimos ahora en el Salmo, Dios ha planificado, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, ¿verdad? Una vida hermosa, una vida con sentido, una vida con felicidad. Lo que ha planificado viene a través de su santa voluntad, que es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Para traer gloria siempre a su nombre y hacer el bien definitivamente a su pueblo. El reino de Dios ha sido establecido, ¿verdad? En la vida de aquellos donde el Señor Jesús se ha sentado en el trono de nuestro corazón, ¿verdad? Y, y es, y es aquel que mora con nosotros, ¿verdad? Es decir, los hijos de Dios. Ya no somos súbditos ni esclavos del pecado, ¿verdad? Sino que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, ¿verdad? Cuando el Señor vence, ¿verdad? Lleva la victoria en la cruz y ahí es donde
entendemos nosotros, los cristianos, ¿no? Que es el reino de Dios, porque a veces la gente que no conoce espera que le enseñemos un lugar o una condición. No, así no es, ¿verdad? Y el reino de Dios ha de establecerse de forma definitiva, ¿no? Cuando Jesús vino como cordero a sacrificarse, ¿verdad? Cuando decía por ahí en un estudio que yo veía que en el momento en que ruja, ¿verdad? El león de Judá, acallando con su voz a todos los enemigos, ¿verdad? Y despojándose definitivamente de todo su poder. Muy hermoso porque nos sella, ¿verdad? Es como que nos da un sello como hijos de Dios, hijos del Altísimo, ¿no? Que disfrutamos de su reino, ¿verdad? Por eso Jesús les dice ahí en esta porción, ¿qué buscan, verdad? ¿Qué es lo que buscan? Bueno, Él les dice, el reino ya está entre ustedes. Qué hermoso de estar ahí presente, cuando el mismo Jesucristo les dice a los que lo rodean, pero ¿qué es lo que andan buscando? El reino ya está entre ustedes, ¿verdad? El rey sana enfermos, domina la naturaleza, levanta muertos, perdona pecados, como lo hizo, ¿verdad? El rey está con ellos, ¿verdad? Pero algunos, como lo hemos leído, se niegan o no pueden verlo, ¿verdad? Eh, También les dice Jesús aquí en esta porción que habrá un día en el que aquellos que lo amamos y le servimos, ¿verdad? Desearemos también su venida, ¿no? Que Él regrese. En esos días, lamentablemente, el mundo, buena parte, seguirá ignorando todo lo que Dios nos ha hablado. Siempre van a haber gente que va a ser ciega espiritualmente, van a ser engañados. Ahí es donde nosotros tenemos que acelerar este proceso de evangelización, de ir a llevar estas buenas nuevas del Evangelio. Y en todo esto, ¿verdad? Con todo esto y estando nosotros mismos rodeados de un mundo a veces tan cargado, ¿verdad? A veces uno ve las noticias y todo lo que está pasando, las guerras y demás, un mundo tan cargado, ¿no? Un mundo dolido, un mundo donde aún el pecado, ¿verdad? Anda para arriba y para abajo. Bueno, seguramente eso es una motivación adicional para nosotros, ¿verdad? Que seguimos viviendo entonces el anhelo de esa nuestra redención, ¿no? El día en que toda lágrima, dice la palabra, será enjugada y veremos al Cordero en el trono y celebraremos su victoria. Pero bueno, antes de eso, ¿verdad? Que está bien que estemos esperando y hay muchas señales, ¿verdad? Que a uno le parecen y uno dice, uy, está cerquita la cosa. Pero bueno, tenemos que hacer lo que estamos llamados a hacer, ir en pos de esos que todavía no es que se preguntan dónde está el reino, es que ni les interesa, de esos a los que seguramente no se les ha hablado, ¿verdad? Y esos que son los que, y todos decimos amén, ¿verdad? Los que el Señor nos ha puesto en el corazón y el Espíritu Santo, le pedimos también que nos siga poniendo para ir a contarles que si hay esperanza, que si hay vida, que si hay uno, ¿verdad? Que si hay uno en el que se puede confiar, que es el que nos saca adelante, que es el que nos llena, lleva de victoria en victoria y que seguramente es una vida que no va a ser fácil. Seguramente es una vida que no va a ser fácil. Siempre van a haber dificultades, siempre van a haber cosas, ¿no? Pero finalmente, y con Él, ¿verdad? Con el Señor, con Jesús en nuestro corazón, todo será mucho más, definitivamente mucho más llevadero. Así que, ¿qué les parece? Los voy a invitar, las voy a invitar también a, repito, que leamos cada uno, ¿verdad? Que leamos cada uno los pasajes que hemos visto y que cada uno le pida revelación al Espíritu Santo para que nos hable, ¿verdad? Como siempre nos habla todos los días y que nos pone así bien, bien pilas para seguir en una vida, en un mundo donde veremos cosas, ¿verdad? Que seguramente no compartimos y no nos gustan, pero que ahí están, ¿verdad? Y el mensaje no es convivir con ellas, sino es ir a aquellas personas, ¿verdad?
que aún no lo conocen para que lo conozcan y puedan liberarse, como usted y yo nos liberamos también en algún momento de todas estas opresiones, de todo este tema del pecado, de todo eso que no conduce a nada. Cierre sus ojitos. Dígale ahí conmigo, papá Dios, gracias. Gracias por esta mañana preciosa. Qué lindo empezar así, dígale conmigo. Qué lindo empezar estudiando tu palabra. Qué hermoso, Espíritu Santo, cuando nos das toda esta riqueza, todo este banquete. Bendito Dios. Y cuando con este banquete nos exhortas a seguir adelante, como dice el Salmo, bendito Dios 108, como lo hacía David, a seguir poniendo nuestra confianza en ti, bendito Dios, a sabiendas que por más tribulaciones, por más enemigos, por más cosas que me rodeen, bendito Dios, ahí estás tú. Si yo pongo mi confianza en ti, si yo pongo mi confianza completa en ti, tú nos vas a respaldar, bendito Dios. Gracias, hermoso Dios, por el libro de Proverbios. Qué hermosas enseñanzas. Nos suenan como consejos, ¿verdad? Que tengamos cuidado con nuestra boca, con los dichos de nuestra boca, que pidamos siempre sabiduría, que seamos sabios para hablar, que nos refrenes, Espíritu Santo, y ley, refrena mi lengua cuando voy a decir algo mal o algo adicional con mi propia concupiscencia. Refrénala, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Nos ha quedado claro que la sabiduría, que tú oyes al justo, bendito Dios, y que por el contrario, ya todos hemos visto a qué conduce el camino del necio. Y finalmente, bendito Dios, seguimos en el estudio del Evangelio de Lucas. Esta vez cuando nos habla del reino y la gente pregunta, ¿qué es el reino? ¿Dónde está el reino? Bueno, que seas tú, Espíritu Santo, asentando en nuestro corazón, igual que lo hizo Jesús cuando le dijo a los discípulos, pero ¿qué es lo que buscan, no? Si el reino de Dios ya ha llegado, ¿no? Es ese que nos lleva, que nos trae, ese que sana, ese que da vida, ese que da esa agua fresca, bendito Dios. Gracias, bendito papá. Ese que cuando te recibí en mi corazón, bendito Dios, y ahí estás, Jesucristo. Eso es, bendito Dios, eso es parte de todo este regalo hermoso que tú nos has dado. Así que dinamízame, sácame, dile ahí, sácame de la zona de confort ya, bendito Dios. Que no me quede yo con todas estas enseñanzas, con todas estas cosas hermosas y nada más. No, dinamízame, sácame de mi zona de confort, que ya vaya yo en pos de aquellos que tú, Espíritu Santo, pones en mi corazón y en mi camino y en mi vida para contarle las buenas nuevas de aquel en el cual tenemos esperanza, fe, transformación, cambio, ajuste, bendito Dios. Y mucho, principalmente, ese amor de papá, y ese amor de hermano y ese amor en el Espíritu Santo. Gracias, papito Dios. Bendice a todas las personas que hemos estado aquí en este devocional y a todo el resto de nuestra familia, nuestra iglesia, bendito Dios. Y aún hoy, durante el día, Espíritu Santo, háblanos a nuestros oídos espirituales, ¿verdad? Y que seamos nosotros, bendito Dios, obedientes a todo lo que estamos aprendiendo. Ser obedientes a todo lo que aprendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, entonces este ha sido nuestro devocional del día de hoy, a leer todos los pasajes hermosos de la palabra de Dios, meditarlos, ¿verdad? Y obedecerlos también, ¿verdad? En Cristo Jesús. Amén. Que pasen un lindísimo día. Nos vemos la próxima. Gracias.